Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo se encuentran, chicos? Estamos acá en el World of Warcraft, me encuentro en el servidor de TauriWow con Mists of Pandaria y el día de hoy voy a mostrarles cómo conseguir estas tres monturas que son el dragón Nimbo de Jade, el dragón Nimbo de Oro y el dragón Nimbo Azur totalmente gratis, y a la vez pues cómo subir la reputación, la orden del dragón Nimbo rápidamente. Así que empecemos. De primera instancia, pues obviamente esto se consigue en el continente de Pandaria, en el bosque de Jade, y nos dirigimos a la zona de El Arboretum. Una vez llegamos a esta zona, hablamos con este NPC, el cual se encuentra al ladito de la ruta de vuelo, y este es el que nos va a vender las tres monturas que les acabo de mostrar hace un momento. Generalmente cuando llegas a Exaltado el precio baja a 2550 de oro aproximadamente, pero con un tip las van a poder conseguir totalmente gratis. De igual manera, este mismo nos va a vender las 5 recetas para las monturas de las panteras en caso de que tenga subida joyería. Por otro lado, y al igual con muchas otras reputaciones de Mists of Pandaria, cuando llegamos a venerado o reverenciado, vamos a conseguir esta bonificación del 100% de reputación con dicha facción. Este 100% del bonus se obtiene al llegar a reverenciado nuevamente y aplica para todos los personajes que se encuentran en esta misma cuenta, lo cual hace que subas mucho más rápido las reputaciones de Pandaria. Lo primero que ustedes van a hacer es hablar con este NPC. Este les va a dar una misión de color amarillo, no una diaria, la cual les va a mandar a entregarlo a esta misma isla que les estoy señalando con el cursor. Dicha misión se entrega con este NPC, que es el instructor Tonk. Esta a su vez les va a dar otras 3 misiones, las cuales consisten en eliminar cierta cantidad de estos mobs, reunir 6 de estos proles, digámoslo así, o crías de dragones Nimbo, y reunir 8 o 6 de estos huevos que se encuentran en esta misma zona. Tras completar esas 3 misiones, las entregan nuevamente con este NPC, que a su vez les va a generar otra misión en la que les van a dar como recompensa una de las 3 monturas que ya les acabo de mencionar. Esa recompensa ustedes la pueden elegir, y ahí es donde justamente se encuentra el tip, y es que si ustedes seleccionan la que les haga falta, pues pueden repetir este mismo proceso de subir la reputación hasta Exaltado para que se las regalen con otros 2 personajes, y de esa manera pues obtener las 3 monturas completamente gratis. Y es que esta reputación incluye un sistema bastante interesante en el cual vas a ir criando la montura que tú has elegido a medida de que vas subiendo la reputación. Cuando llegas a Exaltado te la regalan. Una vez que hayas entregado la misión con el huevo según la montura del color que hayas elegido, pues vas a tener ahora esta criatura bastante interesante, la cual pues va a ir creciendo conforme vayas subiendo la reputación, y posterior se va a convertir en tu montura ideal. Esta criatura te va a ir dando una serie de misiones diarias, las cuales pues les recomiendo que las hagan para ayudar a subir esta reputación un poco más rápido. A partir de ahora vamos a subir la reputación con una serie de objetos, las cuales vamos a entregar de forma repetitiva con esta NPC. Por ejemplo, tenemos esta misión en la cual nos pide entregar este huevo de color crimson o de color rojo. Francamente no les recomiendo buscar este objeto, ya que es un poco complicado y se encuentra en muy pocas cantidades, pero si ustedes gustan, ese huevo se obtiene generalmente en la isla intemporal y puede estar regado en cualquier parte de esta misma isla. Generalmente en esta parte alta es donde se encuentra con mayor cantidad, aunque tampoco se hagan una ilusión porque no son muchas las cantidades que hay de este huevo. Por otro lado, se puede también craftear con joyería de Pandaria, pero es un poco costoso y francamente no vale la pena gastar recursos en ese crafteo. Y entonces, ¿cómo vamos a subir esta reputación? Fácil. Vamos a dirigirnos nuevamente a esta isla y vamos a estar buscando en todos sus alrededores este huevo gris que acabo de recoger, el huevo de Onix. Este huevo es una variante del huevo que les acabo de mostrar, el de color rojo o crimson, y que se consigue en más grandes cantidades, mucho más fácil, y simplemente hay que estar recorriendo toda esta isla. Se puede encontrar generalmente en todas estas montañas dentro de la vegetación. Yo sé, eso hace que la tarea de poder encontrarlo quizás sea un poco más tediosa,
Francamente, yo recomendaría que lo hicieran de esta manera, por lo menos a mí me resulta un poco más divertido, quizás de pronto a ustedes les termine abrumando, así que pueden descargarse un addon que se llama el TomTom, buscan una ruta que tenga esta serie de huevos, se la cargan a dicho addon y de esa manera cada vez que ustedes vayan volando y sobrevuelen alguna de estas ubicaciones de huevos, pues les va a marcar si existe o no existe. Si existe, se bajan, lo recogen y siguen volando y así sucesivamente. Cabe recalcar que estos huevos que estamos recogiendo en esta isla únicamente se pueden recoger siempre y cuando hayas hecho las primeras misiones que les mostré, bueno, no les mostré, pero que les hablé en un principio. Si no las hiciste, vas a venir a esta isla, los vas a encontrar, pero no los vas a poder recoger, así que es muy importante que hayan hecho esas misiones. Y cuando tengas suficientes huevos de Onix, vienes y hablas con esta NPC y te va a mostrar que ahora tienes esta misión para entregar, en la cual pues vas a ir entregando de forma repetitiva todos estos huevos que has ido obteniendo en esta misma isla. Y así hasta llegar a exaltado, o bueno, pasar por venerado y luego exaltado. Cabe mencionar que una vez que llegas a amistoso, a honorable, a venerado, pues esta NPC te va a dar otra misión de color amarilla. Estas misiones es importante que ustedes las hagan. Por ejemplo, en reverenciado nos entrega esta misión en la cual nos van a hacer una serie de entrenamiento con nuestro dragón Nimbo que estamos criando. Esto es supremamente importante, ya que van a subir más reputación, puesto de que estas misiones generalmente otorgan 1000, 1500, 2000 de reputación. Hace que sea menos la cantidad de huevos de Onix que tengas que farmear. De igual manera, recuerda que cuando llegues a venerado, vienes con este intendente y buscas la mención que te da el bonus de 100% de reputación, la consumes y de esta forma ahora vas a subir más rápido de venerado a exaltado y ya vas a tener el bonus para cuando empieces nuevamente todo este proceso con otros 2 personajes y de esa forma conseguir estas 3 lindas monturas completamente gratis. Así que espero les haya gustado, sido de utilidad. Ya sabes que si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, compártelo con tus colegas. Gente, se me cuidan, nos vemos hasta una próxima y chaito.